Hermanos, continuamos viendo el tema, pasión por los perdidos, ¿no? Pablo, eh, en el capítulo 5, versículo 11 al capítulo 6, versículo 2, nos menciona tres cosas por las cuales él predicaba, ¿no? Él predicaba, porque a pesar de todas las circunstancias difíciles que le tocó pasar y vivir, nunca dejó de predicar, ¿no? Nunca dejó de predicar. Y como vimos la vez pasada, estudiamos el versículo 11, dice, conociendo pues el temor del Señor, pero revisando esta palabra temor, se refería a terror, ¿no? Miedo. No era el temor, el respeto, la reverencia que a veces encontramos en otros versículos como significado, ¿no? Pero ¿por qué Pablo hablaba de eso, de miedo, de terror? Porque si usted lee el versículo 10, ve que está hablando de juicio, ¿no? Hay un juicio. Nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos al tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Hemos visto que a veces muchos creyentes y en muchos lugares solamente se enfatiza que Dios es amor, que Dios es bueno, ¿no? Y nos olvidamos de que Dios es justo, y la Biblia nos dice que también es fuego consumidor, ¿no? Y que nosotros muchas veces no estamos llevando a cabo la tarea que Él nos ha encomendado, que en este caso es la predicación. Uno de los factores por los cuales Pablo predicaba es que él sabía que nos íbamos, como creyentes, nos íbamos a presentar ante un juicio donde vamos a dar cuenta. Pero también en la Biblia habla de otro juicio, ¿no? La Biblia dice que está establecido que una sola vez se muere y después viene el juicio, ¿no? Entonces, el juicio quiere decir que creyentes y no creyentes van a ir al juicio. Y nosotros sabemos por la lectura de la Biblia el destino de aquellos que mueren sin Cristo. Pero hermano, ahora como segundo punto está en el versículo 14 de 2 de Corintios 5. Pablo menciona otra cosa por la cual él predicaba, ¿no? Y como vemos a través de la lectura de la Biblia, este hombre no hubo nada que pudiera detenerlo, ¿no? No hubo nada, no, nada lo detuvo. Ni las cárceles, ni los naufragios, ni los castigos con vara, ¿no? Ni las amenazas, nada. ¿Por qué? Decía, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, o sea, por los que creen, ¿no? Luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El amor de Cristo. Y esta palabra dice, el amor de Cristo nos constriñe, dice, ¿no? Una versión debe encontrar como que lo obliga, otra que lo impulsa, ¿no? Otra dice que lo presionaba, o sea, a él el amor de Cristo no lo dejaba tranquilo. ¿Por qué? Porque si leemos con atención el versículo 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, dice, o sea, nos obliga, nos impulsa, nos presiona, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿no? Luego todos murieron. Nosotros sabemos por el mismo Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 15, los primeros 4 versículos, ¿por qué murió el Señor? ¿No es cierto? Ocupó nuestro lugar. Dice, y por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivan para sí, o sea, ninguno de nosotros debemos vivir de acuerdo a nuestros puntos de vista, ¿no? Sino lo que dice la Biblia, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice en el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermano, Pablo está hablando del amor de Cristo por la humanidad. Y aquellos que hemos sido alcanzados con su misericordia y su gracia, ¿no? Dice que debemos sentir que este amor que ha sentido el Señor, por el cual se fue a la cruz a pagar nuestros pecados, eso debe motivarnos también para compartir el Evangelio. Y el versículo 17 dice, fíjese cuál, de modo que si alguno está en Cristo, ¿no? Está diciendo que si conocieran a Cristo, su vida cambiaría. Si aceptaran a Cristo, su vida cambiaría. Pero también Pablo a los romanos le decía, ¿no? ¿Y cómo creerán, ¿no? En alguien que no conocen? ¿Y cómo lo conocerán si no hay quien les predique? Hermanos, fíjese, cuando Cristo llega a la vida de uno, cambia, fíjese, cambia en el aspecto económico, ¿no? En el aspecto social y moral. No estoy diciendo que nos vamos a volver ricos, sino que cuando el Señor llega a nuestra vida, nuestras prioridades cambian. Entendemos que el dinero ya no es nuestro y que tenemos que manejarlo con responsabilidad, ¿no? Aparte que Dios bendice. Fíjese, ¿cuál era cuando Génesis 3, 17 al 19, para ver cómo es esto de que, ¿no? ¿Cómo es el vivir sin Cristo? Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, hay una situación difícil también en el aspecto material. Cristo restaura nuestra vida, ¿no? Pero también nos dice, ¿cuál es la condición social de la gente? Hermanos, el pecado rompe las relaciones humanas. El pecado rompe el matrimonio, rompe la familia y no nos llevamos bien con nadie, ¿no? Rompe también las relaciones a nivel del país. Y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Estamos viviendo momentos difíciles, pero no solamente eso, hermano, sino también cuál es la condición moral de los que viven en Cristo. Si nosotros leemos el primer capítulo de Romanos, de versículo 21 al 32, vamos a encontrar, hermano, una serie de cosas, una serie de situaciones que a veces nos van a hacer temblar. Dice, pues no, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y usted va a encontrar en el versículo 24, 26 y 28
Dios dice, los entregó, ¿no? O sea, el ser humano quiere vivir de esa manera, llega un momento en que el Señor, ¿no? Vive, le dice así, lo deja vivir a plenitud como Él quiere. Y ahí vemos todo lo que va a pasar, cómo se vive, una descripción de la sociedad de este tiempo. Y Pablo, conociendo el amor de Cristo por la humanidad, por eso ese sentía, dice, porque el amor, ¿no? Señor, nos constriñe, o sea, nos impulsa, nos presiona, nos obliga, según algunas versiones, para hablar de Cristo, ¿no? Una vida transformada, una vida cambiada. Hermanos, no nos cansemos de orar por aquellos que conocemos que necesitan de Cristo. Todos necesitamos de Cristo. Veo, por ejemplo, en una familia cuánto dolor se ha destruido porque uno de ellos tiene una adicción a la, ¿no? Adicto. La familia se ha solamente se ha quedado la mamá con un hijo menor, el resto ha volado, porque ella como madre se conduele pues de ese hijo que está en esos caminos. Ellos no, porque ya han hecho, se consideran que han hecho todo su esfuerzo y no conocen al Señor. Oremos siempre por nuestros vecinos y no perdamos la oportunidad, la ocasión de hablarle del Señor. Así como nosotros, esas personas que nos llevaron a Cristo, ¿no? También se sentían motivadas, presionadas, obligadas, impulsadas para hablar, ¿no? Del amor del Señor. Eso también debe haber en nosotros. Debemos orar que Dios incline nuestro corazón para llevar a cabo ¿no? La predicación y enseñanza de su palabra.